té un tema que és especialment atractiu respecte a que és una part perifèrica de la que pugui ser la rutina diària assistencial nostra. I aquest tema sempre tenen un valor afegit, no? Que és ampliar no només els coneixements purament mèdics, sinó també és purament els elements meteorològics. No? I tant sol medicina sap, ni medicina sap, per Marañón, etc. Esta sesión va a ser una sesión de preparación express. No me tomé suficientemente en serio una amenaza del doctor Pons hace un par de semanas amenazando al servicio con una sesión general. Y esa amenaza se concretó el viernes pasado y se materializa hoy. Por lo tanto, las diapositivas han sido no todas las elaboradas que me hubiesen gustado para un tema que desde luego es apasionante. Y os lo digo sinceramente, y os podréis dar cuenta, porque es ahora mismo el tema más caliente dentro de la epidemiología. Daré una serie de pinceladas, a lo mejor abusando demasiado de autocitas, por el hecho de encontrarme más cómodo con determinados temas. Bueno, deciros cómo yo me introduje un poquito en este tema, en el tema de los factores meteorológicos y su relación con las enfermedades. Y la verdad es que me vi abocado en ello de manera muy pronto en la residencia. Los pediatras, como sabéis, pues los primeros años de nuestra asistencia partimos de nuestra asistencia en urgencias. Y enseguida un residente de pediatría se encuentra que de manera rutinaria, de manera cíclica, se encuentra con la misma patología que va dando vueltas. Es decir, ahora en septiembre nos encontraríamos con las crisis de asma, dentro de un par de meses nos encontraremos de lleno con las bronquiolitis, casi se solapa con la gripe, seguimos con la gastroenteritis por rotavirus, seguimos con neumonías, vamos a la varicela, las faringitis estreptocócicas, piógenes, y así año tras año nos encontramos con el mismo patrón. La verdad es que enseguida te das cuenta que esto no puede ser el fruto de la casualidad, sino que tiene que haber una explicación. Enseguida me encontré con un trabajo, tuve la oportunidad de hacer de residente, contando con todos los datos de hospitalización por varicela. Y esa impresión subjetiva que tenía de la realidad que veía, de la asistencia que veía, había realmente reflejada en el papel, con unas gráficas que era imposible que esa estacionalidad de la varicela no tuviera una explicación. Claro, cuando le preguntaba a mis adjuntos en esa época por qué esto se repite año tras año de manera tan puntual, pues me decían, si es que no lo sabemos. La verdad es que ese no sabemos pues, me atraía bastante intelectualmente y me vi progresivamente metido en el tema. Pero no creo que esto sea una realidad solamente de los pediatras. Yo sí aquí hago la pregunta de cuántos de vosotros tenéis una patología que os da la sensación que de manera rutinaria vais viendo año tras año en las mismas épocas. Estoy seguro que en todas las especialidades, en todos los grupos de trabajo de diferentes plantas, ven siempre que llega un momento determinado del año que se encuentran siempre con enfermos con patología muy parecida. O otros me dirán que siempre que ven una patología siempre vienen de 3 en 3. Eso es una realidad de la medicina. Esta realidad se ha visto reflejada en muchísimos estudios, ¿vale? Muchísimos estudios que nos van a indicar que hay una estacionalidad pues, en nuestra asistencia diaria. Nuestra asistencia diaria, ya sea en forma de las cardiopatías, de la mortalidad cardiovascular, reflejada en la mortalidad cardiovascular, ya sea reflejada en la puntualidad con la que vemos todos los años el virus de la gripe, o en patología que ya puede ser banal, como puede ser el acné, patología que pueden ver los dermatólogos, como pueden ser exacerbaciones de psoriasis, patologías infecciosas, por ejemplo, la enfermedad de Lyme, esta gráfica del CDC en Estados Unidos, o los neurólogos, pues los médicos de urgencias que verán que se agrupan de manera anual pues un gran número de accidentes cerebrovasculares. Lo veremos, los neurólogos también verán a lo mejor exacerbaciones de migrañas en momentos determinados
del año. Tengo compañeros haciendo oncología pediátrica, siempre me decían que las leucemias linfoblásticas pues, se les agrupaban muchísimo, ¿vale? Y diferentes estudios en diferentes partes del mundo, pasando desde Hawái hasta Singapur o a Suecia, han encontrado patrones claramente estacionales para la leucemia linfoblástica. No quiere decir que no vean a lo largo del año casos, sino que hay más agrupación de casos en determinados momentos. Lo mismo los neumólogos me pueden decir con la EPOC, o los obstetras me pueden decir, esto sería lo de la EPOC, o los obstetras me pueden decir que tienen, y las matronas me pueden decir que tienen más trabajo en determinadas épocas del año. Claro, la estacionalidad es una cosa, las estaciones es algo que tenemos muy claro cuando vemos el reino animal, el reino vegetal, pues no tenemos dudas que las cosechas van a ser en determinada época del año y que los animales tienen ciclos reproductivos que se centran en otros, o que los flujos migratorios también tienen un patrón durante el año. ¿Por qué íbamos a ser nosotros la única especie que no se rija por las estaciones? Pues evidentemente no podemos ser la única. Las estaciones, si pensamos en ello, lo que las determina, las que las diferencia una estación de la otra, son los factores meteorológicos. Y por tanto, es lógico pensar que son los mismos los responsables de las diferencias que hay en cuanto a la incidencia de la enfermedad de las enfermedades a lo largo. Para intentar explicar el porqué con factores meteorológicos, bueno, voy a empezar quizás con la enfermedad paradigmática en cuanto a los estudios de factores meteorológicos y su asociación con las enfermedades, que son el virus de la gripe. El virus de la gripe es como un reloj. Un calendario, tú coges el calendario, estos son la serie española de los últimos años, en el que vemos que con un decalaje de 2-4 semanas, ahí está el pico máximo de gripe, no lo encontramos. No falla, es puntual como ella sola, ¿vale? Pues las enfermedades respiratorias son un buen modelo para poder entender cómo funciona el impacto de los diferentes factores meteorológicos. Evidentemente, cuando tenemos un individuo infectado por una infección respiratoria, de transmisión respiratoria, pues ese virus, en este caso, tiene que pasar a un individuo B sano. En ese transcurso de pasar el microorganismo de un lado al otro, ¿vale? Pues queda en un momento dado, puede quedar fuera, externalizado, aerosolizado, el patógeno, ¿vale? Y es ahí donde veremos que influyen más los factores. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que cuando sale, digamos, ya sea por tos, ya sea por estornudos, ya sea por la mínima mecánica respiratoria, queda exhalado el virus, esas partículas no son partículas simplemente de virus ahí rondando, sino son partículas de microgótulas, ¿vale? Que es decir, son el virus, ¿vale? Con otras cosas. Principalmente nos encontraríamos, esta sería la forma de una gótula, ¿vale? Que encontraríamos el virus en el centro, por así decirlo, con una pequeña cubierto un poquito por agua, por líquido, eso lo llamamos núcleo de la gótula. Y fuera de pues hay una gótula mayor, ¿vale? Que puede tener algunas sustancias, mucopolisacáridos, proteínas, ¿vale? Pero principalmente líquidos, ¿vale? Pues esta partícula que queda en un momento dado, sale de un individuo, queda en un momento dado suspendida en el aire o queda en el aire, pues lógicamente su masa va a hacer que se vaya precipitando progresivamente hacia abajo, ¿vale? Y eso, pues, como todos sabemos, fruto de la gravedad, pues, y del tamaño de la partícula, pues caerá antes o después. Pues en ese proceso de descenso, de precipitación de esa gótula, ¿vale? Se va a verse sometido por dos elementos. El primer elemento serían las fuerzas de Stokes, ¿vale? Las fuerzas de Stokes son, imaginaros que la partícula, al ir cayendo progresivamente, se va encontrando con otras partículas con las que se va rozando. Y ese rozamiento produce una fuerza de rozamiento que disminuye el impacto de la gravedad. Y el segundo elemento con el que se va a encontrar es un proceso de evaporación. Como hemos dicho, el virus está recubierto por esa formación de líquido, ¿vale? Y se va a ir evaporando, las capas de agua las moléculas se van a ir evaporando de manera progresiva
a medida que va cayendo. Si la velocidad con la que se evapora la gótula, o para dejar el virus en forma de gótula, de núcleo de gótula, es suficientemente rápido, en ese recorrido habrá un momento dado que perderá suficiente masa y esa partícula quedará suspendida. Por tanto, la velocidad de evaporación es un punto fundamental, porque si las partículas están suspendidas, en un momento dado hay más facilidad de transmisión. ¿De qué depende la velocidad de evaporación? Lógicamente del tamaño de la microgótula, de la composición que haya parte de agua, de las características del virus. Hay virus que tienen características hidrofóbicas y otros hidrofílicas. Si tienen características hidrofóbicas, ¿vale?, más rápida será la evaporación. Y aquí está el kit de la cuestión, es la humedad absoluta. Desde hace unos años ha adquirido el concepto de importancia en la transmisión de las infecciones respiratorias la humedad absoluta, que no la tenemos que confundir con humedad relativa. Humedad absoluta la podemos equiparar a la presión de vapor de agua, ya veréis que a veces utilizo un término y a veces utilizo otro, pero la humedad relativa no está completamente relacionada con esto. La humedad absoluta viene a ser el número de partículas de agua que hay en el ambiente, ¿vale? En cambio, la humedad relativa es el grado, cuánto puede soportar, digamos, la atmósfera de partículas de agua antes de que éstas se precipiten en forma de rocío, por así decirlo. Vale. Pues sabemos que si en un ambiente con una humedad absoluta o una presión de vapor de agua baja, ¿vale?, estas partículas tienen más facilidad para evaporarse, ¿vale? Por tanto, este concepto que desarrolló hace no demasiados años Jeffrey Schallman en un artículo muy, muy interesante que publicó en el 2009, en el que cogió de manera teórica modelos que habían hecho en animales, ¿vale?, y que los otros autores se habían centrado en, como os digo, humedad relativa y temperatura. Pues él dijo, no, yo voy a coger esos datos que han hecho los demás para ver cómo se transmitían el virus de la gripe entre cobayas, ¿vale? Ponían las cobayas en diferentes jaulas, ¿vale?, estancas, y los sometían a temperaturas y humedades diferentes para ver cuál era el grado de transmisión del virus. Pues él dijo, voy a convertir sus datos en humedad absoluta. Entonces los pudo transformar a través de una fórmula y bingo, vio que la correlación que tenía la transmisión del virus mejoraba muchísimo cuando utilizaba este parámetro. Lo pudo demostrar un poquito años más tarde en un estudio epidemiológico, ¿vale?, que confirmaba la capacidad predictiva que tenía la humedad absoluta sobre los picos anuales del virus de la gripe, proponiendo que podía ser una buena estrategia para poder determinar cuándo llegaba con exactitud. Nosotros en Sondureta se nos ocurrió esto y que podíamos intentar aplicar lo mismo con el virus respiratorio sincitial. Tuve la colaboración de los compañeros de microbiología de ahí y analizamos cómo podían afectar sobre otro virus, como era el URS, muy típico de la edad infantil, y vimos que efectivamente pasaba exactamente lo mismo, es decir, participaba de manera significativa el vapor de presión de agua. Animados con esto dijimos, bueno, vamos a ver si esto pasa también con otros virus respiratorios. Uno que siempre me había preocupado era el virus de la varicela, que tiene un componente de transmisión respiratoria, y también encontramos lo mismo. Con lo cual se ha ido generando la teoría, con los diferentes estudios planteados, de que la presión de vapor de agua en las infecciones respiratorias probablemente tenga mucho que ver en las diferentes estaciones que cada virus tiene. Probablemente hay unos virus que necesitan menor vapor de agua y otros que no haga falta que descienda tanto para favorecer la suspensión de las partículas virales. Sin embargo, no quiero que os quedéis con la idea de que las infecciones respiratorias, sobre todo las virales, las que necesitan aerosolización, por así decirlo, dependen solamente del vapor de presión de agua, ¿vale?, o de la humedad absoluta. Hay otros factores que influyen, lógicamente. Para la supervivencia, influiría la temperatura. Para el virus respiratorio sincitial, que es a lo mejor el que más domino, pues os diré que la partícula del virus respiratorio sincitial, por debajo de 4 grados, cuando está sometida demasiado unos minutos, queda completamente inactivada. También le pasa si las pones a temperaturas supracorpóreas, es decir, por encima de 37 grados. También sabemos de estudios clásicos que la radiación solar, la ultravioleta, también inactiva el ADN de las partículas virales, por tanto también influye directamente. La humedad relativa,
se relaciona más bien, nos tenemos que tener más en cuenta cuando hay superficies por medio, cuando a lo mejor los contagios dependen más del contacto porque estén más bien en la superficie de las partículas, pues parece también influir en la supervivencia de las mismas. Pero también tenemos que tener en cuenta que intervienen pues, la dispersión de los gérmenes, ¿vale? Si el inóculo se queda muy disperso, pues no es positivo, si queda poco disperso no llega. Y tiene que haber un cierto equilibrio, ¿vale? Pues para ello influye pues, el tamaño de la gótula, ¿vale? El tamaño del virus, el mecanismo de aerosolización y otros factores que en diferentes estudios, entre ellos alguno propio, ¿vale? Hemos visto que nos salen correlaciones que no entendemos demasiado bien. Nosotros realizamos una hipótesis que la presión atmosférica podría influir también en esta dispersión. La presión atmosférica viene a ser, digamos, el peso que tienen los diferentes gases de la atmósfera cuando los medimos a nivel de altura del mar, ¿no? A nivel de mar, ¿vale? Pues si la presión atmosférica está muy elevada, la dispersión de las partículas virales podría estar disminuyendo, ¿vale? Es decir, tiene demasiado peso, digamos que el gas es más denso y el recorrido de la partícula es menor. Y de manera inversa, sí disminuye la presión atmosférica. De manera puntual nos vamos viendo en los diferentes estudios que el viento, aparece ahí una correlación que realmente algunos autores han relacionado con la dispersión de las partículas virales. Yo es un tema que no tengo muy claro si el mecanismo es así o simplemente es un factor de confusión. Pero no solamente los factores meteorológicos influyen en la transmisión de las infecciones, ¿vale? También pueden intervenir en la virulencia de las mismas. Para reflejar un poquito, veáis la importancia de esto, voy a utilizar el modelo de estreptococo piógeno, estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Curiosamente, lo que sabemos de virulencia es principalmente por un grupo de trabajo, el de Mike Wessels, que curiosamente, ya me modo anécdota, pero era compañero de mi padre ahí en Harvard, es el jefe de servicio del departamento del Boston Children's Hospital en Estados Unidos, que es el principal hospital pediátrico del mundo, y ellos estuvieron muy implicados estudiando cómo podía ser que pacientes, ¿vale?, que por ejemplo en un momento dado estaban colonizados por esta bacteria, que es la principal bacteria que produce las faringitis, en un momento dado esas bacterias que estaban en la orofaringe pues cogieran carrerilla y se convirtiera ello en una infección. Pues lo que vieron es que la virulencia del estreptococo piógenes dependía de las características de la cápsula del mismo, ¿vale? Y que cuando se sometía a temperaturas más bajas, las bacterias adquirían una mayor virulencia y, por tanto, tenían más posibilidades de desarrollar faringitis estreptocócicas. No sabían en ese momento la causa de por qué la temperatura influía en la bacteria, y no fue hasta unos años más tarde que Laura Smoot y su equipo realizó un estudio sometiendo a las bacterias a diferentes temperaturas y vieron que la expresión génica, la expresión de los genes de la cápsula, pues se modificaba en función de la temperatura a la que estaban expuestas. No necesariamente tenían que ser temperaturas muy bajas. Había diferencias de que la bacteria pasara a una exposición de 29 grados a una de 37, y cuando estaba la temperatura más baja, por ejemplo a 29, pues se producía mayor expresión génica. Y explicaban, en parte, esa virulencia que adquiría este estreptococo en algunos individuos. También sabíamos, por los estudios de Mike Wessels en Harvard, que la virulencia también dependía, curiosamente, de nuestro propio organismo. Es decir, hay una serie de péptidos antimicrobianos que producimos, principalmente con macrófagos, en el caso del L37, ¿vale?, ante los cuales la bacteria responde. Es decir, hay una producción, se entra en contacto con este péptido, ¿vale?, y ha desarrollado la bacteria un sistema de receptor gen que hace que en presencia de este péptido, en teoría tendría capacidad antimicrobiana, pues lo que hace es que se expresen más genes también. Esos genes son también de la cápsula, serían el ácido hialurónico, la streptolisina O, ¿vale?, que sabemos que disminuye la capacidad por ejemplo, de los queratinocitos de internalizar las bacterias,
produce mayor resistencia de la bacteria frente a macrófagos y neutrófilos en cuanto a la fagocitosis. Y curiosamente ellos vieron que en presencia de vitamina D, y como sabéis la vitamina D está muy relacionada con la radiación solar, con la exposición del sol, ¿vale? Pues en presencia de vitamina D los macrófagos producían más péptido antimicrobiano, L37, y que curiosamente tenía un efecto paradójico, ¿vale? Produciendo más faringitis. No solamente no nos defendían frente a esta bacteria, sino que curiosamente producían y la estimulaban. Por tanto, conocíamos que habían dos factores potencialmente meteorológicos o posiblemente meteorológicos que podían influir en las epidemias de estreptococo, de las faringitis por estreptococo piógenes. Animados con estos datos, y la verdad es que un poquito ayudados y estimulados por Mike Wessels, ¿vale? Hicimos el siguiente trabajo epidemiológico, ¿vale? Cogimos las faringitis estreptocócicas que tenían pruebas microbiológicas. Para ello nos ayudó Jordi Reina en Sondureta, ¿vale? Ellos tenían una masa suficiente de pacientes y lo que cogimos, vimos cómo se comportaba cuando lo analizábamos la correlación con respecto a múltiples factores meteorológicos. Y eureka, efectivamente, es decir, conseguíamos ver que había un patrón estacional. Estas son si lo veo bien, estos serían las faringitis estreptocócicas a lo largo del año, más o menos. Vemos que realmente había un patrón estacional y había una asociación con la temperatura y con la radiación solar. En esa época ya dominábamos un modelo estadístico que nos ha costado, me ha costado mucho dominar, ¿vale? Que son los modelos ARIMA, que nos permiten no solamente ver asociación entre factores, sino que además cómo afecta los diferentes factores a lo largo del tiempo, ¿vale? Y la verdad es que lo que nos salió en el modelo fue muy interesante porque veíamos que no nos afectaba la radiación solar inmediatamente, sino lo que había pasado, la radiación solar que había pasado una semana antes de desarrollarse la faringitis estreptocócica, la temperatura del momento, y añadimos otro factor, que sería un factor que utilizamos algunas veces en pediatría, que es como hacinamiento, como el mayor interacción entre los individuos puede afectar a la transmisión de las infecciones. En pediatría utilizamos sobre todo la escolarización, ¿vale? Y que también la escolarización nos tenía un efecto en el número de faringitis estreptocócica. Este modelo, además, los modelos ARIMA permiten ver un poquito cómo los casos anteriores, ¿vale?, influyen sobre los casos futuros. Con lo cual fue una combinación muy buena para ver desarrollar el siguiente modelo. Y el modelo que desarrollamos, teórico, creo que tiene una plausibilidad biológica muy importante y creo que estaremos muy cerca de la realidad. Nos permitía decir que los factores de hacinamiento, de mayor contacto entre los individuos, ¿vale?, junto con el aumento como era lógico, de mayor circulación de la bacteria, de mayor exposición de la bacteria, como haya más gente con faringitis estreptocócica en un momento dado. Si aumenta la radiación solar y, por tanto, la vitamina D, hace que haya más población que esté colonizada de manera asintomática, es decir, que la bacteria esté de manera asintomática en la orofaringe. Si en ese momento que hay la colonización se da la circunstancia de que hay disminuciones de la temperatura, que no necesariamente tienen que ser muy importantes, habrá un aumento de la incidencia de faringitis estreptocócica. Este es el modelo que finalmente desarrollamos, que creo que explicaría muy bien la estacionalidad de esta bacteria. Esto que lo vimos con Streptococcus pyogenes, otros compañeros lo han visto con otras bacterias. En últimos años en el tracto respiratorio ha adquirido mucha importancia otra, como la Moraxella catarrhalis, ¿vale?, que tiene también probablemente mecanismos bastante parecidos. La radiación solar puede influir diferentes patologías. Entre ellas, siempre me interesa la varicela. Es propia de la edad infantil. La mayoría de nosotros entramos en contacto durante los primeros años de la vida. Tiene un periodo de incubación de unos 14 a 21 días, es decir, que tiene una incubación de 2 a 3 semanas, ¿vale? Es decir, que desde que entra el individuo en contacto con el virus hasta que desarrolla la enfermedad pasan unas 3 semanas.
Generalmente es de curso benigno, pero a lo largo, en Mallorca tenemos alrededor de unos 30 ingresos anuales por varicela y es principalmente de transmisión respiratoria. Contamos para este estudio con la colaboración de Antonio Nicolau, la Consellería, que nos permitió contar con los datos de la red Centinela. Las redes Centinela son los que se utilizan a nivel de primaria para decir cómo hay los vaivenes de las diferentes enfermedades. Y contamos con casi 20 años de serie histórica, con lo cual nos permitió hacer lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Y esto es el patrón estacional que nos salió finalmente, ¿vale? Un patrón estacional que, como veis, también muy marcado, principalmente durante la primavera, ¿vale? Y una asociación, que aunque ahora aquí no puede ser que no quede tan clara, con dos factores meteorológicos. La radiación solar y el vapor de presión de agua. Como ya he dicho antes, el vapor de presión de agua interviene, probablemente sea fundamental en la transmisión de las infecciones respiratorias, con lo cual no nos sorprendió. Pero quiero denotar una cosita. Es decir, el vapor de presión de agua no tiene por qué ser igual entre una enfermedad y otra, y como vemos en esta gráfica, es decir, el número de casos aumentaba, ¿vale?, cuando iba disminuyendo el vapor de presión de agua, es decir, la humedad absoluta, pero ya, por mucho que fuera disminuyendo en un momento dado, no aumentaba más el número de casos. Con lo cual, esto quiere decir que, llegado un momento, un grado de suspensión de las partículas, da igual que sea un poquito más rápido o menos rápido. Y nos pasaba lo mismo con la radiación solar. Es decir, hay un punto en que, aunque siguiéramos aumentando la radiación solar, no aumentaban el número de casos, e incluso si aumentaba demasiado, pues probablemente incluso lo descendiéramos, como vemos aquí. También utilizamos los mismos modelos estadísticos, y el modelo que pudimos explicativo a nuestros hallazgos, que era un modelo que podía llegar a explicar el 95% de los casos de varicela, es probablemente el modelo predictivo más eficiente que se ha desarrollado, ¿vale? Vimos que los individuos que estaban sometidos a radiación solar una semana antes de la exposición del virus, ¿vale?, en presencia de mayor número de pacientes con contacto, es decir, que hubiera más motivos para el contacto, como podía ser que estuviera en marcha el curso escolar, ¿vale?, en presencia de una humedad absoluta más baja, ¿vale?, mayor circulación del virus, con mayor circulación del virus, eso producía que hubiera un mayor número de personas que desarrollaran la varicela, ¿vale? Es decir, explicaba perfectamente estos picos de incidencia de la misma. Teníamos claro el vapor de presión de agua, pero cómo la radiación solar realmente afectaba o podía contribuir en explicar de manera biológica lo que estamos hallando a nivel epidemiológico. Pues sabemos que tanto la vitamina D como la radiación solar, ambos, en estudios diferentes, han demostrado estimular las células FOXP3 T reguladoras, ¿vale?, produciendo más interleuquina 10, que tiene un efecto inmunosupresor a nivel cutáneo. T reguladoras pues tuvieran un aumento de las lesiones cutáneas de las vesículas de varicela, y por tanto tuvieran una carga viral más importante. También sabíamos que tanto la radiación solar como la vitamina D pues tenía una capacidad de inhibición sobre las células NK, las natural killers, y como sabemos desde hace bastantes años son fundamentales en la respuesta del organismo frente a los diferentes virus. Y no solamente se veía eso, sino que además casualmente había diferentes reports, diferentes series en las que pacientes o familias que tenían deficiencias en el número de células NK, pues habían visto que tenían muchísimo más riesgo de desarrollar varicelas severas, con lo cual nos cuadraba perfectamente. No quiero que os quedéis simplemente con la idea de que la radiación solar es negativa. Es decir, para algunas enfermedades no solamente no es negativa, no influye de manera negativa para el individuo, sino que pueden favorecer la disminución de las enfermedades. Para demostrar esto, utilizamos los datos que nos aportó el Servicio de Inmunología de Sondureta, ¿vale?, en el que quisimos ver cómo influían sobre dermatofagoides teronísimos, que es uno de los principales alergenos a nivel mundial que producen asma o rinitis, o que se ha asociado al asma y rinitis. Probablemente ese alergeno
más importante dentro de la isla de Mallorca, y en el que quisimos ver cómo la respuesta inmunológica frente al mismo, traducida en niveles de IgE específica frente a este ácaro, ¿vale? Cómo iba cambiando a lo largo del año y si era posible que los factores meteorológicos influyeran, ¿vale? Sabíamos que la humedad relativa pues, influye en cuanto a la actividad del ácaro, y entonces nuestra hipótesis inicial era que probablemente era la humedad relativa, en este caso, la que influyera sobre los niveles de IgE. Y efectivamente vimos, veréis en negro, cómo los niveles de IgE van cambiando a lo largo del año con un patrón claramente estacional, ¿vale? La verdad es que la muestra era muy grande, contábamos con 25.000 pacientes, las muestras de 25.000 pacientes para hacer esto, con lo cual había poco margen hubo poco margen de error, ¿vale? Y vimos que se relacionaba, como ya esperábamos, con la humedad relativa, ¿vale? Es decir, a mayor humedad relativa, mayor niveles de IgE, eso era probablemente porque había más producción, había más exposición al alergeno, porque había más ácaros, ¿vale? Pero curiosamente había una relación inversa con la radiación, ¿vale? Es decir, que en este caso la radiación tenía un cierto mecanismo protector, ¿vale? Frente a la respuesta inmunológica frente al ácaro. Probablemente, pues, igual que en la varicela, pues, el aumento de las FOXP3 reguladoras también tiene un papel regulador sobre la respuesta TH2 y, por tanto, hay diferentes trabajos que hablan de que este podría ser el efecto. Cuando hablamos de radiación solar, a veces simplemente a nivel inmunológico pensamos en vitamina D. Radiación solar, vitamina D. Y eso no es cierto del todo, ¿vale? Compañeros del Virgen de la Macarena llevan hace años demostrando que la melatonina, que es otra hormona fotodependiente, ¿vale? También puede tener efectos inmunológicos. Sabemos que podemos hacer fácilmente la relación que la disminución de radiación solar, menor horas de exposición solar, que la fabricación y producción de melatonina, por tanto, en ese caso se elevaría, y sabemos que las células CD4 positivas tienen receptores frente a la melatonina, que han demostrado que su estimulación con la producción de interleuquina 2, la interleuquina 6, el interferón gamma, producen una respuesta de tipo TH1, con lo cual teóricamente favorecerían el sistema inmunológico en el control de las enfermedades. Y brevemente, simplemente deciros que no solamente influye en temperatura, presión de vapor de agua, humedad relativa, humedad absoluta, radiación solar en las infecciones. Solamente a breve comentario, pues por ejemplo, cuando hay fluidos por medio, vamos a ver que la presión atmosférica también influye, ¿vale? Esto sería el número es una serie de Atlanta, del número de prematuros. Hay más roturas prematuras de bolsa amniótica, con lo cual se producen más partos prematuros, ¿vale? Entonces, hay diferentes teorías y diferentes estudios que hablan que a la disminución de la presión atmosférica podrían favorecer mayor número de roturas, y también cuando hay diferencias en la presión dentro de un día. Es decir, si hay diferencias en la presión atmosférica de entre 10 y 12 puntos, vieron que había mayor número de roturas de membrana. También lo vemos con el tema de las migrañas, también cuando hay diferencias de más de 5 puntos durante un día de presión atmosférica, también han demostrado aumentar el número de migrañas. Pasa algo parecido con la patología osteoarticular, ¿vale? También hay más dolencias osteoarticulares cuando durante el día o durante esa semana se han producido más variaciones en la presión atmosférica. Pero a veces, estos hallazgos que claramente tienen un sentido fisiopatológico, nos encontramos a veces cuando hacemos algún estudio, y este fue el caso de paragastroenteritis aguda que hicimos con el rotavirus, que vemos que hay un platón estacional, que vemos una relación inicialmente con diferentes factores. Cuando intentamos quitar y ver cuáles son los importantes, pues nos quedamos con unos modelos muy buenos principios que podrían explicar teóricamente la correlación con los factores meteorológicos. Algunos de ellos a veces nos cuadran muchos, como puede ser la radiación solar y la temperatura, nos podrían cuadrar, pero hay veces que hay factores meteorológicos que lo revisamos y estamos haciendo bien los modelos y salen de manera continuada. En este caso, para las gastroenteritis, nos salieron dos factores, la presión atmosférica y la velocidad del viento,
que no tenemos ni idea de cómo explicar de manera biológica cómo pueden influir. ¿Eso es fundamental a veces al hacer este tipo de estudios? Pues os voy a decir que estos estudios sirven para explicar el proceso biológico muchas veces, pero no siempre nos importa el poder explicarlo. A veces nos importa poder predecir. Mira, y terminaré con esta diapositiva, hace 2 o 3 días salí viendo el telediario, vi esta noticia, ¿vale? Y es que la NASA utiliza por primera vez sus satélites para predecir futuros brotes de cólera en el Yemen, ¿vale? Este es un trabajo muy bonito, ¿vale? En el que, al igual que habíamos intentado nosotros hacer modelos, pues ellos hacen un modelo predictivo para el cólera. Lo hacen en función de la precipitación, temperatura y humedad. Y ve que podían llegar a decirte cuándo iban a haber los brotes y en qué zonas había más posibilidades de haber brotes de cólera. Eso tiene una importancia crucial para la hora de planificar recursos, para poder dirigirlos en las zonas concretas. Y es que yo creo que este es el motivo de la importancia de los estudios meteorológicos. Nosotros lo hemos planteado para el virus respiratorio sincitial. Por ejemplo, sabéis que para prevenirlo en los prematuros utilizamos una molécula que se llama palidoximab. Esa molécula la utilizamos, les inyectamos ese anticuerpo monoclonal, ¿vale?, durante unos meses del año, que son los meses que creemos teóricamente que van a estar más expuestos. Pues sería mucho más fácil, mucho más eficiente empezar a vacunarlos en los momentos que sabemos que va a producirse los brotes. Y eso lo podríamos hacer en cuanto a la planificación de recursos hospitalarios, cuándo va a venir la gripe, cuándo va a haber más asistencia, vamos a necesitar poner más recursos y un largo etcétera. Y creo que en el futuro la medicina tendrá un poquito de chica del tiempo, ¿no? Viene la gripe, se acerca la gripe por el noreste peninsular, pues va a pasar